La situación actual en la dación en pago es, por resumiros, la siguiente. Si una persona tiene una hipoteca, un préstamo hipotecario, significa que tiene el banco, el que ha prestado el dinero, la entidad financiera, tiene una doble garantía. Tiene una garantía que se llama real, un derecho real, sobre el inmueble, y de manera prioritaria ese inmueble está sujeto y afecto al pago de la deuda, al pago del préstamo, pero tiene además una garantía personal. El prestatario, el que ha recibido el dinero, tiene una obligación personal frente al banco. ¿Qué significa esto en la situación hasta ahora que se ha producido? La clásica, la tradicional. Porque si tú dejabas de pagar, el banco iniciaba la ejecución hipotecaria de la que os acabo de hablar, y con esa ejecución hipotecaria tenía la garantía de que la vivienda, en lo que se adjudicara la vivienda, respondía a la deuda. Pero si después de adjudicarse la vivienda por 100 quedaba deuda pendiente porque la deuda era 150 y quedan 50, el banco salda deuda por 100, pero mantiene la garantía personal para ir contra el prestatario por los 50 restantes. En definitiva, perdías tu casa, perdías el inmueble y seguías debiendo dinero. Esa es la situación que se ha dado por consecuencia, efectivamente, de la situación de crisis terrible económica que vivimos, de las tasaciones excesivas y de tener unos préstamos inasumibles que se concedieron en épocas bollantes y que hoy en día son inasumibles pues, para muchísimas familias. Eso es lo que se ha provocado y eso es lo que ha dado lugar a todo el movimiento social que se trasladó finalmente el año pasado en lo que se conoce como la Iniciativa Legislativa Popular. La Iniciativa Legislativa Popular es una manera de incitar a las Cortes a que regulen, a que legislen, a que adopten alguna ley, alguna norma con carácter de ley. Eso se hizo a través de firmas de los ciudadanos y esta Iniciativa Legislativa Popular iba en 3 líneas. En primer lugar, proponía la dación en pago, que ahora explicaremos en qué consiste. En segundo lugar, proponía que no se ejecutaran más embargos en el caso de que se llegara a la ejecución del inmueble, que por la obligación personal que os he hablado no tuviera que sufrir el prestatario más embargos. Y en tercer lugar, que no se produjeran tampoco más lanzamientos. En cuanto a los lanzamientos, ya habéis visto la limitadísima respuesta que se ha dado desde la ley, desde la norma. En cuanto a la dación en pago, entramos ahora. La dación en pago lo único que significa es que, a diferencia de lo que os he explicado, de que existe la garantía real y la garantía personal, a diferencia de eso, como digo, con la dación en pago se paga la deuda, se salda la deuda, entregando el bien, porque la dación en pago no es nada más que una forma de pagar una deuda. Con la entrega del bien, con la entrega de la casa, se salda la deuda. Si se debe más, ya no se paga absolutamente nada más. Da exactamente igual, sea cual sea la deuda, entregando el bien que garantiza esa deuda, se salda definitivamente. La regulación actual de la dación en pago, que está en la ley hipotecaria, en la ley de enjuiciamiento civil y en el Código Civil, en artículos que no os voy a citar siquiera, en resumen es la siguiente. No existe como tal regulada de manera obligatoria la dación en pago. El sistema es el contrario, el que os he explicado. Tú con tu vivienda garantizas la deuda hasta donde llegue, pero si sigues debiendo después de adjudicarse la vivienda, tienes que seguir pagando hasta que pagues con la obligación personal. Excepcionalmente, la ley hipotecaria permite pactar la dación en pago, pero tiene que constar en la escritura de la hipoteca expresamente aceptada esa forma de pago de la deuda por parte del banco, por parte de la entidad financiera que ha dado el dinero. Esa es la situación. La reacción del legislador ante esto pues ha sido a través del Real Decreto Ley 6/2012 que os mencionaba antes, que efectivamente regula ahora la dación en pago, pero la regula de manera muy limitada, solamente para viviendas habituales, en primer lugar. En segundo lugar, situaciones que estén en el umbral de exclusión, y están en el umbral de exclusión básicamente cuando se trata de unidades familiares sin ingresos procedentes de trabajo, que el resto de los ingresos no superen el 50% de la cuota hipotecaria que se esté pagando, que se trate de una única vivienda y un único préstamo hipotecario, y con unos precios máximos de vivienda. En el caso de Montilla, si no recuerdo mal, por la población que tiene, me parece que son 120.000 euros. En el caso de Córdoba Capital, 150.000 euros. Si excede de esos precios la vivienda en escritura, ya no es posible aplicar la dación en pago que regula esta norma.
con estos requisitos que os acabo de decir, pues comprenderéis también que las posibilidades de aplicar la dación en pago pues son limitadísimas, son muy, muy limitadas. Y por lo tanto, pues la situación es que al final nos tendremos que ir a la regla general que os he empezado a hablar, de la que os he empezado a hablar y que os he contado al principio de la intervención en esta materia. Esa es la situación, nos guste o no nos guste. Sí, les voy a poner de manifiesto una circunstancia, y es que pese a esta regulación legal de la ley de la que hablábamos antes, les reconozco que los tribunales, de manera aislada pero no infrecuente, han adoptado posturas distintas y en base a criterios o principios más generales, como es el abuso de derecho, como es la posibilidad de que se esté produciendo un enriquecimiento injusto, como es la existencia de un fraude de ley, en supuestos en los que se iba a producir la adjudicación de la vivienda habitual por un valor muy inferior a la deuda, cuando la realidad es que el valor de la vivienda era muy superior y por lo tanto iba a existir, iba a continuar la obligación de pago, en esos supuestos que se consideraban sangrantes, los tribunales en algunas ocasiones, pero no infrecuente como digo, han aplicado la dación en pago y han dicho que no es exigible otra cosa que no sea la entrega del inmueble saldando por completo la deuda, aunque se debiera mucho más del valor por el que finalmente se adjudica el inmueble. Yo sobre esto pues ya les anticipo mi opinión porque no tengo ningún problema en manifestarla. Yo no vengo aquí a vender lo que, efectivamente igual que en Encarna, a vender lo que digan la prensa ni a conseguir votos. Yo vengo a decir mi opinión de la manera más técnica y más honrada posible. Mi opinión es que esto es un problema precisamente por lo que he comentado antes. Esto es un voluntarismo judicial, esto es salirse de la ley, esto es producir inseguridad y esto al final es un parche que no va a solucionar nada, que va a generar mucha inseguridad, mucha confusión en la gente, muchas perspectivas que no van a cumplirse y que posiblemente lo paguemos. Esto desde el punto de vista de la crítica a resoluciones judiciales que se están produciendo, que yo las conozco. Yo no sé lo que hubiera hecho cuando yo firmaba sentencias y ejercía de juez. Sigo siendo juez en excedencia, no soy ex magistrado. Soy juez en excedencia, no firmo las sentencias ahora. No sé lo que hubiera hecho, pero desde la óptica que yo tengo ahora de abogado, que es distinta, una óptica pues, distinta, no puede ser de otra manera, enriquece que sea distinta. Esa es la crítica que yo hago. Y además les hago unas advertencias respecto a la dación en pago, para que ustedes se queden con todos los datos y luego puedan sacar incluso su propia opinión, porque en los términos que yo les estoy hablando, creo que todos podemos sacar opinión de esto hoy. Ojo, porque esto tiene otras consecuencias. La dación en pago produce una plusvalía automáticamente para el deudor, que se va a entregar la vivienda en pago, pero la entrega de una vivienda no deja de ser una transmisión, y la transmisión hay que pagar plusvalía municipal. En segundo lugar, lo que se puede producir con estas resoluciones judiciales, incluso con la mejor intención, que no dudo en manera ninguna que se producen y con un estudio profundo de derecho y pretendiendo tener amparo, sin él, pero pretendiéndolo, en situaciones, abusos y fraudes absolutos, de manera evidente. Y en tercer lugar, se va a producir al final una situación que va a repercutir negativamente en todos los demás. A corto va a solucionar el problema posiblemente de una persona, de una familia. Y yo me alegra muchísimo, porque lo que se lee por ahí es terrible lo que está cayendo. Y va a solucionar ese problema, pero a la larga el aumento de los activos por parte de los bancos lo único que va a producir va a ser una contracción del crédito mucho mayor de la que tenemos. Nadie va a poder dar crédito, porque si se regeneralizan estas posturas, el banco al final va a exigir unos requisitos que va a ser imposible conceder hipotecas. Pero no va a ser imposible conceder hipotecas para cualquiera. Para quien principalmente va a ser imposible obtener una hipoteca van a ser para los pobres. Los que no tienen, los débiles que hablabas tú, esos van a ser los, a la larga, desde mi punto de vista, con honestidad lo digo, los mayores perjudicados si no se hace esto con cuidado y con la ley por delante, no con voluntarismo judicial.
no con voluntarismo judicial. Esto se arregla de otra manera, si tiene arreglo, que es muy delicado, pero lo que se está haciendo del parcheo a lo que conduce posiblemente sea que los bancos, en pura defensa, porque lo que les puede venir es que se queden sin cobrar la deuda, pidan unas garantías de tal calibre y pidan un aseguramiento de tal índole que efectivamente quien lo va a pagar van a ser los más necesitados y los que están en condiciones más desfavorecidas.